Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 16, verso 10. La palabra del Señor se lee de esta manera: saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este es el versículo que vamos a usar para el desarrollo de nuestro tema. Y el tema que en esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes es sobre aprobados en Cristo. Aprobados en Cristo. Esa palabra aprobado significa aceptable, ser alguien aquilatado, alguien que ha aprobado una prueba o alguien que ha resistido una circunstancia adversa. Aprobados en Cristo. Este pasaje es muy pequeño y de repente tal vez dentro de esta liturgia cristiana y de esta tarea de llevar el mensaje desde el púlpito, tal vez para ti resulta ser un pasaje insignificante, ya que se trata de una salutación de Pablo. Hay veces se esconden pequeñas perlas en estos pasajes, ¿verdad? Porque este pasaje parece poco significativo, porque se trata de un saludo del apóstol Pablo a un discípulo llamado Apeles, que para algunos comentaristas se trata de Apolos, aquel elocuente predicador que Pablo conoció de origen griego, y que la Biblia dice que era poderoso en las escrituras y que era un varón elocuente. Pero el apóstol Pablo llama a este hombre Apeles como el aprobado en Cristo. Y esto me llamó mucho la atención porque dice que este Apeles es el aprobado en Cristo. Saludos, dice Pablo, a Apeles, el aprobado en Cristo. Así que quedó en mi espíritu la palabra aprobado en Cristo. Y qué hermoso es ser aprobado por Dios en Cristo Jesús. Esa palabra aprobado, como ya se lo he dicho, significa ser aceptable. Alguien aquilatado, alguien que esto tiene la connotación de alguien que resiste la adversidad. Alguien fuerte de carácter. Por eso es que hoy, en este tiempo que nos está tocando vivir, tal vez algunos están siendo aprobados, pero otros están siendo reprobados. Unos saldrán aprobados de esta hora de crisis y otros saldrán reprobados. Y es por eso que nosotros tendremos que examinarnos para ver si estamos en el correcto, con la correcta actitud. Las pruebas que muchas veces vienen en nuestra vida tienen esa finalidad de aprobarnos para un nuevo nivel. Ahora, lo importante de este pasaje es que y de esta revelación es que Pablo dice al aprobado en Cristo. Y esto nos deja ver que nadie puede ser aprobado por méritos humanos ante Dios. Es aprobado en Cristo. Es que es en Cristo Jesús que el hombre, solamente en Cristo, se puede ser un hombre aprobado delante de Dios. No hay mérito en el hombre. Nuestra justicia no logra satisfacer todas las demandas de un Dios santo. Pero la justicia que es en Cristo Jesús. Por eso todo nuestra existencia depende de lo que somos en Cristo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron ya
¿Se da cuenta? Es en Cristo. Cristo es la figura central. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La Biblia dice, hablando de la magnitud de la obra de Cristo, dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Todo lo que yo quiero dejarle es que para ser un hombre aprobado, una mujer aprobada, tienes que venir a Cristo. La salvación es por Cristo Jesús. Aún en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que los profetas que profetizaron, dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Cristo ya estaba en ellos. Por eso es que alcanzaron ellos ser aprobados ante Dios. Exaltado sea el Cristo de la gloria por su obra, por su sacrificio, por su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, hay otras cosas que tenemos que ver una vez que estamos en Cristo, y que es a través de esa obra redentora que el hombre es aprobado. Hay otras cosas interesantes acá. ¿Cómo nosotros podemos ser aprobados? La Biblia dice en el capítulo 11, verso 1 y 2 del libro de Hebreos, o la epístola o el libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Yo estoy desarrollando en esta noche aprobados en Cristo. ¿Cómo podemos ser aprobados delante de Dios? Interesante que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que por ella, o sea, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Aquí se nos habla de la fe, y la fe significa dos cosas, de acuerdo a este verso. Es certeza y convicción. La certeza y la convicción. Y luego dice que por la fe recibieron aprobación los antiguos, lo que significa que estos héroes de la fe recibieron el reconocimiento de Dios. La palabra aprobación se traduce como martureo. Cuando dice que recibieron aprobación, esa palabra o los antiguos significa martureo, los martureo. Por eso dice que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, los martureo. O sea, como testigos, estos hombres del Antiguo Testamento fueron considerados como hombres y mujeres de buen testimonio. Dice otra versión, dice, alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, la versión Reina Valera dice que por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. O sea, fueron martureos. Un martureo es un mártir. Hombres de fe, mujeres de fe, alcanzaron buen testimonio. Esos hombres se convirtieron en gente confiable para Dios por su fe. Fue por su fe que se volvieron estos hombres aprobados. Estas mujeres alcanzaron aprobación por medio de la fe. Interesante esto, ¿verdad? Es muy importante, ya que la fe fue el medio por el cual muchos hombres que de acuerdo a las Escrituras
Eran hombres con muchas limitaciones de carácter, de formación intelectual, hombres y mujeres de distintos estratos sociales y académicos. Todos ellos fueron usados por Dios para realizar su propósito, pero su principal característica fue que ellos fueron gente de fe, y la fe los llevó a alcanzar la aprobación de Dios. La fe se convirtió en el arma, en la herramienta que los convirtió en hombres y mujeres poderosos en tiempos de crisis como en los que estamos viviendo. Esta mañana yo dije dos cosas interesantes dentro de lo mucho que uno habla y de parte de Dios. La fe hace posible las cosas, no las hace fáciles. No olvides este principio. La fe hace posible las cosas, pero no las hace fáciles. Es por eso que ellos fueron gente de fe. Y la fe es el lenguaje de Dios. La fe, alguien dijo que es la moneda del reino. Decía el doctor Myles Monroe. Muchos están forcejeando con el temor, pero si caminamos en fe, escucha esto. Tal vez tú estás forcejeando con el temor, pero si aprendes a caminar en fe, un día vas a poder decir: ya no me asustan las pruebas. Qué interesante, que si tú aprendes a caminar en fe, un día te vas a dar cuenta que ya no te asustan las pruebas. A muchos todavía nos tiene asustados el coronavirus, a otros los tiene asustados la economía, a otros los tiene asustados el futuro. Pero si aprendes a caminar en fe, entonces cuando caminas en fe te vas a dar cuenta, un día que ya las pruebas no te infunden temor, ya no te asustan, porque has pasado y estás caminando en fe. La fe es el lenguaje de Dios. Es por medio de esa fe sencilla que los débiles se hacen fuertes. Es por medio de esa fe sencilla que las mujeres comunes hacen cosas extraordinarias. Es por medio de esa fe sencilla que jóvenes se volvieron notables en la historia bíblica. Hombres como David a los 17 años derrotar a un hombre experto en guerra. Hombres como José quedaron grabados en la historia y están ahí dentro de los hombres de fe. Moisés tomó una decisión radical al abandonar el sistema, porque dice la escritura que cuando era niño la fe de sus padres lo guardaron, pero cuando siendo hombre tomó la decisión de abandonar Egipto y dejar todo lo que significaba el imperio egipcio, y tomó la decisión y prefirió el martirio y prefirió un desierto porque tenía puestos sus ojos en el galardón. Esto hace la fe. La fe convierte a la gente más simple en gente poderosa. La fe convierte a la gente común y corriente en gente que hace cosas extraordinarias. La fe, por esa fe, Rahab se salvó. Rahab entendió que si tenía su familia dentro de su confinada, dentro de su apartamento, con tan solamente una señal de un lienzo escarlata en la ventana, su familia se salvaría. Y eso también le bastó para pertenecer a los héroes de la fe. Se da cuenta, un hombre como Jefté, con toda una herencia familiar terrible, hijo de una prostituta. Ahí en la historia de la Biblia están increíble todos los hombres que hicieron cosas que para nosotros resultan hoy ser historias de fe. Pero yo te quiero decir algo. Tú también puedes escribir tu propia historia de fe. Tú también puedes hoy entrar entre los héroes de la fe.
Tú también, todavía hay espacio en el capítulo 11 de la epístola de los Hebreos para que tú entres entre esos hombres y mujeres de fe, para que por tu fe en este tiempo tan adverso puedas alcanzar la aprobación de Dios. Por la fe se sobrepusieron a las debilidades, a las limitaciones, a las amenazas. La Escritura dice tantas cosas en Hebreos 11:33 al 34. Es que eran gente débil, pero se hicieron fuertes. Eran gente comunes, pero hicieron cosas extraordinarias. Y todo fue por la fe. Dice Hebreos 11:33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, aleluya, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Luego habla de las mujeres. En el verso que sigue, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la esperanza de la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Fueron gente radicales en sus convicciones. Se convirtieron en mártires por la fe. Alcanzaron aprobación de parte de Dios. Entonces, alcanzaron aprobación porque aprendieron a caminar en fe, en una fe poderosa. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Estás perseverando? ¿Estás perseverando en medio de esta prueba que nos ha venido? Muchos ya perdieron hasta su conexión con Cristo. Muchos ya perdieron su conexión con el Espíritu Santo, porque toda su comunión estaba basada en su relación con el templo, en el hecho de ir a una iglesia, a un templo los domingos por la mañana o por la tarde. Pero nunca desarrollaron una vida de disciplina y de búsqueda íntima. Pero te pregunto, ¿qué ha provocado en ti esta prueba? ¿Estás tú resistiendo la tentación? ¿Estás tú perseverando? O ya más bien tenemos que irte a buscar. Tenemos que irte a buscar porque te descarriaste. Alguna gente lo primero que sale a comprar es alcohol. Lo primero que salen a buscar son aquellas cosas del mundo para satisfacer sus hábitos. Qué tremendo que el pueblo de Dios no haya podido perseverar. Que no haya podido perseverar en este tiempo de prueba. Y vas a salir reprobado. Muchos jóvenes van a salir reprobados. ¿Por qué? Porque no aprendieron cómo a perseverar en la prueba. Estaban tan acostumbrados a ir al templo que ahora les cuesta mucho trabajo perseverar en otro ambiente. Bueno, aquí encontramos el principio poderoso para ser aprobado en Cristo Jesús. Y es soportar, es perseverar bajo la prueba. Es que la fe verdadera tiene que ser probada por el fuego mismo. El cristiano verdadero es probado para que cuando pueda ascender al nivel inmediato superior, al próximo escalón, al próximo nivel, entonces te dicen, estás aprobado para subir a un próximo nivel. Muchos se desaniman cuando les llegan las pruebas. Y al igual que lo dice la parábola del sembrador,
acerca de aquellos en quienes cayó la semilla en pedregales. En Mateo capítulo 13, verso 20 al 21 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda. O sea, no ha profundizado en la palabra, no has profundizado en tu comunión, sino dice que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Vemos que cuando la palabra cae en pedregales y no profundiza, dice la palabra de Dios que a causa de la palabra vienen las persecuciones. Entonces enseguida tropieza y cae, y es ahí donde somos aprobados o desaprobados. Cuando no resistimos la prueba y la tentación que viene sobre nosotros a causa de la palabra. Nosotros entramos en una guerra que no se combate con armas, sino con la fe. Por eso es que tenemos que tener mucha paciencia. La palabra paciencia se dice upomone, y upomone quiere decir ser elástico. Hace muchos años leí un pequeño libro que decía cómo doblarse sin quebrarse. Puede ser que estemos doblados, pero no quebrados. Puede ser que la prueba nos lleve al límite de estar doblados, pero quebrados nunca, ni rajados peor. O sea, es prohibido que en este tiempo tú entres en otra actitud. Tú tendrías que estar perseverando. Tú tendrías que estar en este momento en un tiempo de amores con el Señor. ¿Sabes? Por eso es que tenemos que tener mucha paciencia, ser elásticos, ser estirados sin rompernos. La paciencia del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es que en la gracia hay que estar firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, aleluya, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado trae consigo esperanza. Entonces aquí encontramos un tercer aspecto. Lo primero es de la fe. La segunda es de la perseverancia en la prueba. Pero la tercera es el carácter probado. La fe es una certeza y convicción que es puesta a prueba. Pero somos puestos a prueba en cuanto al carácter cristiano que tenemos o que hemos desarrollado. Lo que aprueba o desaprueba a un hijo de Dios, a un ministro de Dios, es el desarrollo de su carácter. Escribe esto: un don es un regalo. El carácter se desarrolla. Un don se recibe como un regalo, pero el carácter se desarrolla. Tú puedes tener un don, pero eso fue gratuito. Un don, un talento, eso naciste con él. Pero el carácter no se recibe como un regalo. El carácter tienes que desarrollarlo. El carácter es el trabajo de todos los días. Muchos lo que tienen son dones, carismas. Carismas sin carácter son un fracaso. Tener carismas sin desarrollar carácter te conduce al fracaso.
Un ejemplo de ellos es Sansón, con un don tremendo que era la fuerza, pero carente de carácter y de moral. Su debilidad eran todas las mujeres. Puede ser que tú tengas un don, puede ser que hayamos sido bendecidos con dones, con talentos, pero en la realidad es que no tenemos carácter. Y como no tenemos carácter, el don simplemente se puede convertir en un engaño. El don es por gracia, es un regalo, pero el carácter cristiano se desarrolla. Si tú no desarrollas carácter cristiano, careces de peso espiritual. Aquel rey Belsasar le dijeron: pesado ha sido y hallado falto, y lo quitaron del gobierno de la nación. Porque quien no tiene peso, el que no tiene carácter, no puede ser líder. Nadie que no tiene carácter puede liderar a otros. Nadie que no desarrolla carácter cristiano puede estar liderando a un pueblo. Nadie que no desarrolle carácter puede estar liderando alabanza. Una persona que no tiene carácter cristiano no puede ser una persona enseñando a otros, porque tal vez tengas el don, tengas la habilidad, tal vez tienes el carisma, pero eso no te hace un líder. Lo que hace un líder, la diferencia entre un líder y otro, es su carácter. Es lo invariable de su temple, de su carácter. ¿Y cuando se pone a prueba? Cuando estás siendo puesto en el yunque, cuando eres llevado al extremo, ahí se nota si de verdad eres líder. Hay gente que como les gusta liderar, ellos quieren ser los protagonistas. Ellos quieren ser los que dirigen la orquesta y que todos los sigan. Pero lo que menos tienen desarrollado es el carácter. Por lo tanto, no eres aprobado. Y fíjate qué interesante, porque un don que nunca fue desarrollado, como en el caso de Sansón, o mejor dicho, un carácter sin desarrollo, nunca pudo trabajar su carácter, siempre se ocupó de su don, porque hay gente que perfecciona sus carismas, son buenos cantantes, pero no son ministros de Dios. Son buenos oradores, pero no son buenos ministros del Señor. Porque el carácter se prueba en lo secreto. ¿Eres aprobado o desaprobado por el desarrollo de tu carácter? ¿O derrotado por él, por la falta de él? Tu don o tu talento no te convierte en gente de Dios. ¿Entendiste? El hecho que poseas un don o un talento no te convierte en una persona aprobada por Dios. Y tienes que hacerte un examen esta noche. Todos nosotros. Génesis capítulo 22, verso 1 al 2. Hablemos de este hombre. Dice la escritura: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios quiso o quería era poner a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A ver,
¿Cómo te aprueba Dios? Dios te aprueba. ¿Cómo te conviertes en un aprobado? Cuando te atreves a soltar lo único. En estos días hablaba con Enzo y Enzo me daba un rema muy hermoso. Y tal vez tomé esa pequeña, porque quiero desarrollar un tema hermoso sobre el valor de lo único. Pero fíjate qué interesante que esa palabra único significa propiamente unido. Único significa amado. También significa solitario. Dice como algo que no tiene reemplazo. Oh, ¿te das cuenta qué es ser único? Ser único es algo que no tiene reemplazo. Dice que único es. Único significa estar unido a algo o a alguien. Dice que es como un hijo único, que es la vida. Wow. Aquí hay cosas muy profundas en el trato de Dios con un hombre, en quien se fundará un pueblo. Hello. La corriente y la enseñanza de la paternidad en estos días ha cobrado un gran auge. Y es bíblica. Y es correcta. Pero no todo el mundo es un padre. Hoy escucho a muchos que quieren que lo reconozcan como padre espiritual. No. Primero, que la paternidad se reconoce, no se impone. Segundo, la paternidad es el reconocimiento por el trato, por el desarrollo del carácter y la estatura, el desarrollo del carácter de un líder. Abraham fue puesto por Dios en la prueba más dura que jamás se le hace a un hombre común y corriente. Claro, Abraham tenía el llamado a ser padre de multitudes. Hoy nosotros queremos que todo el mundo nos diga padre. Y como en las iglesias decía un apóstol, no habrían ídolos si no hubiese quien los cargara. Pero la verdad es que en las iglesias se idolatra a los ministros y nosotros muchas veces lo consentimos porque eso nos da seguridad. Pero ¿quién es verdaderamente un pater? Un padre es un hombre que ha sido trabajado, que ha desarrollado estatura, que tiene carácter. Y por eso es que Dios llama a Abraham, que quiere decir padre enaltecido, y luego lo convierte en Abraham, que es padre de multitudes. A un hombre común y corriente como él, Dios lo tiene señalado para ser el pater, el padre, el Abba de la nación hebrea. Pero para ser padre tienes que pasar por esas cosas en el reino. Hay demandas muy fuertes. Hay pérdidas muy grandes. Hay pérdidas muy grandes. Hay pérdidas muy grandes. ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo decía, todo lo he perdido. Todo lo he considerado como una pérdida. Pablo decía, ya lo di todo por perdido. Lo he considerado por basura para conocer a Cristo. Con razón, él decía y reclamaba el derecho de ser padre. Y él decía que todo lo había perdido. Sería bueno
ver las pérdidas de Pablo. ¿Qué pérdida? ¿Qué has perdido tú? Te pregunto, ¿qué has sacrificado tú en el reino? ¿Habrá algo que de verdad has dejado? Aleluya. Algunos se quejan antes de esta pandemia, la gente se quejaba hasta por los días que iba a la iglesia. Hoy anhelas ir, pero acuérdate que te quedabas viendo fútbol en tu casa. Hoy deseas tener el templo a disposición, pero antes hasta decías que por qué tanto culto se hacía. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que decías que un culto era suficiente a la semana? Y así quieres ser líder. Abraham recibe esta demanda: dame a tu único hijo, al que amas. Y el padre le dice: no quiero a Ismael, quiero a tu Isaac. Ofrécelo en el altar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi único? ¿Sabes qué? Imagino que Dios dice: no quiero lo corriente, no quiero lo común, no quiero lo que no tiene precio para ti, no quiero aquello que tú consideras que no estás dispuesto a dar tu vida por ello. Quiero aquello por lo cual estarías dispuesto a dar tu vida. Eso es lo que yo quiero de ti. Escribí este pensamiento hace mucho tiempo. Un hombre solo encuentra una razón para vivir cuando halló una causa por la cual morir. Un hombre solo encuentra una razón verdadera para vivir cuando alguna vez en tu vida encontraste una causa por la cual morir. Te lo voy a volver a repetir, tal vez no te cae. Jóvenes, mujeres y hombres, un hombre solo encuentra una razón para vivir cuando has hallado una causa por la cual morir. De otra manera vives de manera vana. Lo demás es casaca. Dame tu hijo, le dice. Le está diciendo Dios: dame tu yahid. Dame tu yahid, es aquello a lo que está unido tu corazón. Dame aquello que es único en tu vida. Dámelo. Sobre todo esto, dame lo que no tiene reemplazo. Aleluya. Dame lo que no tiene reemplazo. Dame lo que no tiene reemplazo. ¿Por qué, Señor? Porque Deuteronomio 32:39, la versión de la Biblia al día. Deuteronomio 32:39, versión de la Biblia al día, dice así: ved ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Yo soy único. Por lo tanto, si yo soy único, reclamo lo único. Yo soy único y yo quiero lo único. La versión Castilian, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 en la versión Castilian dice: porque Dios es único
y único, también es el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Yo soy único, por eso reclamo lo único, no quiero lo corriente, lo común. Todo lo que tiene reemplazo, eso no lo quiero. Yo quiero lo que no tiene reemplazo. Por eso hay hombres que son tan únicos. Por eso hay hombres que son tan únicos en el reino. Porque dieron lo único. Son gente aprobada, tienen sello de ser aprobados porque se vuelven únicos para Dios. Y cuando tú das todo lo que no tiene reemplazo al único Dios, entonces también te vuelves único. Por eso es que el mundo está lleno de gente corriente, de gente a nivel ordinario. Por eso es que los extraordinarios escasean. Por eso es que los ungidos no están por doquier. Por eso es que los verdaderos padres espirituales no están por todos lados. Porque son hombres únicos. Por eso es que la revelación de Dios tampoco, ni la unción, ni la revelación, ni las cosas, esos hombres que tienen esa extraordinaria sabiduría, se volvieron únicos porque tuvieron que dar cosas que no tenían reemplazo. Si tú examinaras la vida de todos, todos soltaron algo que no tenía reemplazo. Aquella viuda dio lo único, ¿te acuerdas? Y el Señor alabó a la viuda y dijo: esta viuda ha dado más, porque aquellos dan de lo que les sobra, porque Dios pesa la ofrenda no de acuerdo a lo que das, sino de acuerdo a lo que te queda. Dios nunca valora la ofrenda de acuerdo a lo que das, sino de acuerdo a lo que te queda a ti. Ella dio lo único, y Jesús estaba ahí. Y aprueba a la mujer y dice: ella dio lo único que tenía. Un aplauso para ella. Y aquellos que tenían y daban de lo que les sobraba, y que aparentaban ser muy generosos, no recibieron aprobación. Hablando de este Abraham, dice Génesis 22:12, cuando Abraham va a sacrificar a su único, dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado que tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero que estaba trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Yo imagino a Abraham llorando. Esto es increíble. Estuvo a punto de atravesar a su hijo. Realmente murió en su corazón. Y se quedó el único Dios verdadero, se quedó en su corazón. Y se quedó él con el único Dios y sacó a su único hijo. Yo imagino cómo lloraría, ¿verdad? Yo imagino cómo bajó del monte lleno de lágrimas, abrazando a su hijo, tocándole la cara y diciéndole: hijito, aquí estoy, mi papito de mi vida. Me imagino cuánta cosa. Y dice que el ángel del Señor, en el verso 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y le vuelve a recordar, y no me has rehusado, ¿quién? Tu hijo, tu único, el que no tiene reemplazo, pues de cierto te bendeciré grandemente, aleluya.
Multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas, como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Wow. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Termino. 2 Corintios 10, 17 al 18. Pero el que se gloría en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien el Señor alaba. Te pregunto, ¿tú crees que eres un hombre aprobado por Dios? Porque te echas flores, porque crees que sabes. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y termino con esta administración. Llevo 45 minutos predicando. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aprobado en la mesa. Fue en la mesa del Señor donde Judas fue reprobado. Él nos examinó a sí mismo. Es un momento hermoso porque Dios nos da la oportunidad de probarnos a nosotros mismos, para que nos examinemos. Y si hemos fallado, pidamos perdón al Señor y pongámonos a cuentas con Él. Y entonces podremos comer de la mesa del Señor. Y entonces el pan, que es su cuerpo, nos traerá fortaleza. Y su sangre, que es el vino, traerá liberación y renovación. Esta noche es una noche maravillosa, importante, para que podamos nosotros ministrarnos delante de Dios. Dale al Señor tu único, lo que no tiene reemplazo. Dale al Señor todos los apegos de tu alma. Y vamos a ministrarnos en la presencia de Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita. Bendice a cada amigo, a cada amiga, a cada hermano. Bendice, Señor, a tu pueblo que está en sus casas, a los hermanos de las distintas congregaciones que se unen, Señor, para participar. Pero a todos mis hijos, a los quienes reconocen la paternidad espiritual. Padre, de este lugar envío tu palabra de fortaleza. Agradecidos estamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás en tu casa y quieres aceptar a Cristo, quieres llamar 9680-8501. 9680-8501. 9680-8501 es el número que tienes que marcar para que puedas llamarnos y ser libre de todos tus pecados, aceptando a Jesús o reconciliándote con el Señor. Quiero bendecirte. Padre, bendice a tu pueblo en todo lugar, a la iglesia, a los escogidos, a los santos en todas partes. En esta noche ha sido un honor, una bendición llegar hasta la intimidad de tus hogares. Los invito para el día de mañana. Estarán nuestros ancianos de matrimonios aquí con una linda palabra
Jacobito y su esposa Élida, 2 hijos de la casa, con una palabra para tu familia. El día miércoles tendremos palabra. El día jueves en los hogares. El día viernes palabra desde acá. El sábado en los hogares y el domingo el altar de intercesión, y por la noche una impartición. La iglesia sigue caminando. Que Dios te bendiga. Si no te vuelvo a ver, te veré en el cielo. Dios te guarde.